Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos sean a una sección más de este canal, El Grimorio de Rick, su canal favorito de terror y de misterio, que me gusta llamar Charla entre Amigos. Esto espero que lo estén viendo mientras están desayunando, o mientras están comiendo, o almorzando, o cenando, o están trabajando, van camino al trabajo. Vamos a platicar un ratito sobre temas de terror, sobre estos temas que tanto nos gustan, así que sean bienvenidos, pónganse cómodos y muy buen provecho si están desayunando, cenando, comiendo, almorzando, lo que sea. Vamos a platicar. Antes de comenzar les recuerdo por favor que dejen su like en el video, con eso me ayudan muchísimo, que se suscriban a mi canal, que activen la campana de notificaciones. Recuerden que subo video todos los días de lunes a domingo a las 9 de la mañana hora de México. Aunque YouTube no les notifique, recuerden que todos los días a las 9 en punto hay contenido, así que si ven que su celular no les notificó, que no les notificó la aplicación de YouTube, solamente métanse a mi canal y seguramente va a haber video nuevo. Y síganme también en redes sociales, estamos como mucho más en contacto, de una manera más personal, en mi cuenta de Instagram. Ahí me encuentran como @elgrimorio_de_rix. Ahí subo cosas de mi día a día, subo algunos avances de películas de terror. De hecho, por eso hoy traigo mi playera de It, porque justo mientras yo estoy grabando esto el 20 de mayo, acaba de lanzar HBO Max o Warner, acaban de sacar el avance de Welcome to Derry, la serie precuela de It, que va a estar buenísima, ya quiero verla. Ahí les comparto avances de películas o de series de terror que van a salir, a veces de cosas que no son de terror, les comparto algunos clips que me encuentro de terror, o algunas imágenes de inteligencia artificial, o cosas de mi día a día, o chistes, cosas más de mí. Entonces síganme en Instagram, me encuentro también en Facebook como El Grimorio de Rix, y en Spotify, que también subo el podcast por allá, me encuentran como El Monstruoso Podcast de Rix. Recuerden que el podcast ya no lo estamos haciendo en vivo, amigos, ya lo estamos subiendo de nuevo grabado. Se sube los sábados a las 9 de la mañana hora de México en simultáneo, tanto en YouTube como en Spotify en formato MP3, para que estén al pendientes. Y si tienen alguna experiencia paranormal o alguna evidencia de algún caso que quieran que toquemos en el canal, pueden mandármela a mi correo por escrito, necronomiconrelatos@gmail.com. Lo están viendo aquí en pantalla para que vean cómo se escribe. Ahí me escriben su historia o de algún conocido suyo, o alguna evidencia que tengan o algo así, me lo mandan y lo platicamos en algún video o en el podcast. Y también, si les interesa la literatura de terror, los invito a que pidan sus ejemplares de mis libros. Tengo 3 libros publicados en Amazon: Mexicántropos contra vampiros, Demonios de luna llena y La Orden de Camazotz. Mis libros no están disponibles en librerías, así que solamente los van a encontrar en Amazon, pero es más fácil, amigos, porque ni siquiera se tienen que levantar de su asiento en este momento para pedir sus ejemplares. Tan solo entren a la página de Amazon o a la aplicación, o tan solo hagan clic en el enlace que les dejo en la descripción y los va a enviar directo a Amazon para que pidan sus ejemplares. Les va a llegar en un par de días. Están súper baratos, mucho más barato que si compraran un libro en librería. Y si piden el ejemplar de Amazon Kindle, el libro ebook, lo tienen al instante. Para los formatos físicos, que están tanto en pasta dura como en pasta blanda, hay entregas a todo el mundo. Así que ya se la saben, amigos. Si quieren leer un buen libro de terror, o mejor, 3 buenos libros de terror, pidan mis libros, están en Amazon. Me encuentran como Luis Mario Vargas Rix y ahí están mis libros. Y ahora sí, amigos, vamos a ir comenzando ya con el tema de hoy, que sé que les va a gustar mucho, sobre todo si ustedes tienen mascotas, y en específico si tienen gatos, si tienen michis. Es más, si están viendo este episodio en compañía de sus amigos felinos, cárguenselo, súbanselo a las piernas, que no los arañe, súbanlo a su rascador o a la mesa y acarícienlo, porque ellos son los protagonistas de esta charla que tenemos, que grabo mientras estoy haciendo otras cosas del canal. Yo les voy a ser muy honesto, amigos, yo soy una persona de perros, yo toda la vida he tenido perros. Sin embargo, he convivido mucho con gatos porque mi abuelo tenía gatos, una exnovia tenía muchos gatos, la patrona, que muchos conocen, tiene gatita. Entonces he convivido como que de lejitos con los gatos y he aprendido a amarlos y a quererlos mucho en los últimos años. Y aunque yo soy una persona más de perros, me gustan más los perros, debo admitir que los gatos sí tienen un encanto místico, que sí tienen una particularidad bastante interesante que tiene que ver como con otros mundos, con otras dimensiones. Es más fácil que un gato perciba una presencia paranormal. Y justamente son varios de los casos que les traigo el día de hoy. Les traigo varias experiencias reales de personas, incluso uno de ellos es una famosa que ahorita les voy a contar. Y también les traigo como que la explicación o la visión mitológica o mística que muchas culturas antiguas tenían de los gatos. Porque hoy en día los gatos nos fascinan, aparecen, de hecho,
digamos que es una coincidencia, pero yo creo que no es una coincidencia. Creo que es muy normal y creo que es algo que todas las personas notamos, sobre todo las personas que nos interesan estos temas paranormales y que nos gustan. Acaba de salir la nueva temporada de una serie que a mí me gusta mucho en Netflix, que se llama Love, Death and Robots. Amor, Muerte y Robots. Es una serie tipo Black Mirror, pero animada. Ya van por la 4ª temporada. Es una antología, es decir, son episodios independientes. No tienen que verlo en ningún orden. Pueden ver los capítulos que quieran y no tienen conexión entre ellos. Y está súper interesante que en esta temporada, de los 8 capítulos que hay, 3 tienen que ver con gatos. Y mi capítulo favorito, que es el último de la temporada, sin darles mucho spoiler, se desarrolla como en la época medieval. Y la premisa, sin hacer ningún spoiler, es un gato que está protegiendo a su dueño del mismísimo diablo, que su dueño es un poeta. Vamos a dejarlo ahí para no spoilear mucho. Es un poeta que por alguna razón Satanás, el mismísimo diablo, tiene un interés en él, en su alma y en un favor que quiere pedirle. Y el gato lo protege. El gato y otros gatos de ahí de la ciudad se enfrentan al demonio para defender a este hombre. Está increíble, no les spoileo, vayan a ver el episodio porque aparte tiene una animación hermosa, de esta animación en 3D pero con algunos rasgos en 2D. Está increíble. Y sobre todo les recomiendo que lo vean en inglés. Y justamente en ese episodio se ven estos elementos que les digo que muchas culturas antiguas de todo el mundo le atribuían a los gatos. No solo de percibir entidades sobrenaturales, no solo que eran capaces de enfrentarse a esas entidades paranormales, sino que más de una cultura, y eso me parece muy interesante porque no es como que se copiaron entre ellas porque eran de diferentes partes del mundo, pero más de una cultura del mundo antiguo decía que los gatos eran capaces de viajar entre dimensiones, de entrar a otras dimensiones, a otros planos y de regresar. Una habilidad que ningún otro ser vivo supuestamente tenemos, pero es que de verdad los gatos son muy humanos. Un perrito, a mí me encantan los perros, pero los perritos, no, aunque son muy puros y muy nobles y tienen una sensibilidad que los seres humanos no tenemos, no se ven como los gatos, no transmiten la misma aura o la misma vibra que transmite un gato. Y pues en otras culturas, en leyendas y mitos de culturas antiguas, no se decía que los perros pudieran viajar a otras dimensiones. Se hablaba, por ejemplo, los aztecas decían que en el primer nivel del Mictlán, el Mictlán para los que no sean mexicanos, era el inframundo, pero no como el infierno, sino más bien era el otro plano, el más allá, el lugar de descanso eterno en el que creían los aztecas. Pero las personas que fallecían, sus almas no se ganaban ese descanso eterno nada más porque sí. Ni siquiera era una cuestión de que si te portabas bien o si te portabas mal, como en las religiones abrámicas, sino que más bien los aztecas hablaban de que los espíritus, las almas de las personas tenían que ganarse ese descanso eterno en el Mictlán y tenían que atravesar, antes de ganarse esa recompensa eterna, una vez que ya habían muerto, tenían que atravesar 7 niveles, que era algo muy similar al concepto del infierno de Dante, pero no tenía que ver con castigo, sino literalmente eran 7 pruebas muy difíciles que las almas de las personas debían pasar para entonces sí ganarse el descanso eterno en el más allá, ¿no? El paraíso. Y el primer nivel, habían muchas personas que su alma no conseguía descanso eterno si habían sido malos con los perros en vida, porque decían los aztecas que para pasar ese primer nivel del Mictlán, que era navegar un río, tenían que ser acompañados por un perro xoloescuincle que los estaba esperando ya en ese primer nivel. Supuestamente en cuanto tú morías, tu alma llegaba al primer nivel del Mictlán y para pasar al segundo tenías que navegar este río, este lago, pero debía ser forzosamente en compañía del alma de un perro xoloescuincle que te iba a acompañar. Sin embargo, las personas que habían sido malas en vida con los perros no tenían quien los acompañara y por ende se quedaban varados en ese primer nivel del Mictlán y eventualmente se desvanecían y no alcanzaban el descanso eterno, simplemente sus almas dejaban de existir. Algo así como en lo de Coco. Era una doble muerte. Los aztecas no creían en esto de que el descanso eterno se gana si eres bueno, ni en los pecados, no. Se ganaba, como eran los aztecas, siendo guerreros, pasando estas 7 pruebas. Y esa primera prueba más bien tenía que ver con qué tan bueno habías sido en vida. Si habías maltratado a los perros, ahí te quedabas y ya no podías ni siquiera llegar al segundo nivel, mucho menos pasar los 7 niveles y ganarte el descanso eterno. Esa es la única leyenda como que yo conozco de perros que tenga que ver con el más allá, pero estas almas de xoloescuincles que acompañaban a las almas de los muertos a través de este primer nivel del Mictlán
eran perros que ya habían fallecido, o sea, eran almas de perros que ya habían fallecido. No era que los perros pudieran viajar entre dimensiones, a diferencia de lo que se cuenta con los gatos. Ya he contado una que otra anécdota enviada por suscriptores que tiene que ver con gatos. Mi favorita es esta, les voy a dejar la miniatura en pantalla y la etiqueta para que vayan a verlo. Es una historia larga y la he contado en varias ocasiones, incluso en otros canales cuando me han invitado, así que no la voy a contar el día de hoy, pero se las recomiendo que vayan a verla después de que termine este video. Pero les traigo muchas otras relatos que algunas las saqué de Reddit y dos de ellas, de hecho, las escuché en otros canales. El primero lo escuché en un canal chileno que ahorita les debo el nombre, una disculpa. La escuché en TikTok y es un relato que se titula La procesión de gatos. Así como lo escuchan, es algo muy macabro que no tiene que ver con fantasmas ni nada, pero sí con algo paranormal. Y no es la primera vez ni la primera historia que cuento en el canal hablando de gatos que tienen comportamientos humanos. Aquí en el canal recuerdo una historia que me enviaron que ocurrió en Iztapalapa de una chica que se quedó en el coche de su novio porque su novio se bajó a hacer algo, estaba estacionada en la noche en Iztapalapa a una hora bastante avanzada, entonces ella estaba un poco nerviosa de que los fueran a asaltar, bueno, de que la fueran a asaltar porque el novio se había ido a comprar algo y ella se quedó sola en el coche y de repente empieza a escuchar voces la chica, empieza a escuchar voces a lo lejos, voces de hombres, voces de personas. Y ella lo primero que pensó fue, debe ser una pandilla o un grupo pues de malvivientes. O sea, ¿quién podría estar en la calle a estas horas? Sobre todo en un rumbo como Iztapalapa, en Ciudad de México, que es muy peligroso y se sabe que hay mucha delincuencia. Ella se espantó y lo que hizo fue, para protegerse y que no vieran que estaba ahí, una mujer sola e indefensa en medio de la nada, y se oía que se escuchaba que venían varios hombres, lo que hizo fue agacharse en el asiento del copiloto, que era donde estaba sentada, y ocultarse. Escuchó las voces cada vez más cerca y dijo, estos son demasiadas personas, estos no son simples delincuentes, es otra cosa. Y justamente dice que se escuchaba como una procesión. En Iztapalapa, irónicamente, a pesar de la alta tasa de delincuencia que hay ahí, que se sabe que es un rumbo peligroso, también es un rumbo en donde se hacen muchas cuestiones religiosas. De hecho, ahí se hace la famosa procesión de Semana Santa, que es una representación de la pasión de Cristo, la crucifixión y todo esto. Se hace en Iztapalapa cada año desde hace muchísimos años en México, es una tradición ya. Y hay muchas iglesias, la gente ahí son muy creyentes, es muy católica. Entonces ella dijo, tal vez es una procesión religiosa y por eso lo están haciendo a esta hora y tan tarde. Pero, o sea, no son delincuentes que vienen caminando, es otra cosa. Entonces ella se levanta tantito del asiento para ver a través del parabrisas, porque en ese momento dice que se escuchaba que estaban pasando justo frente al auto. Se asoma y lo que ve es un grupo de muchísimos gatos, quizá de 50 o 60 gatos, que iban caminando sobre dos patas, hablando en perfecto español entre ellos. Tal cual, eran muchísimos gatos, por lo menos medio centenar de gatos que iban caminando sobre sus patas traseras y lo más impresionante, iban hablando con voces humanas. Ella se queda en shock, se queda pasmada viendo, dijo, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy soñando? ¿Qué está pasando? Obviamente era algo completamente surrealista que no podía creer, que no podía comprender. Y dentro de su shock se le olvidó que ella se estaba escondiendo para protección, pero al ver esto se le olvidó, se irguió por completo en el asiento y se queda viendo con los ojos muy abiertos a estos animales, y los gatos en un momento voltean a verla y ven que los está viendo esta mujer, y los gatos lo único que hicieron en el momento fue dejar de hablar, dejar su conversación, porque se escuchaba este murmullo. Ustedes han escuchado cuando entran a una convención o a un restaurante donde hay mucha gente y que están hablando todos al mismo tiempo, cómo se escucha este murmullo incesante. Eso era lo que se escuchaba. De repente se silenció al ver los gatos que esta mujer los estaba viendo. Todos se le quedan viendo, se callan, se ponen a cuatro patas y se echan a correr todos así dispersos como ratas. Se echan a correr por toda la calle y cada quien para un lado. En eso viene llegando el novio de lo que había ido a comprar y él se queda parado así, como que incluso levanta las manos porque se asusta de ver tantos gatos corriendo. Él solo se queda así como que fijo para no pisarlos. Los gatos siguen corriendo y se pierden. Algunos se metieron debajo de un puente, de un túnel, otros se metieron a una casa abandonada que había por ahí, otros se metieron abajo de un camión que había estacionado. Todos se perdieron, se dispersaron completamente en la oscuridad de la madrugada en Iztapalapa. Y el novio se le hizo algo gracioso porque obviamente pues el único que vio fue a los gatos corriendo. Se le hizo incluso algo tierno.
se sonríe, se sube al coche y le dice a mi suscriptora, a su novia, bueno, que no sé si sigan juntos, esta historia me la mandaron hace como 4 años, pero se sube al coche y le dice, ¿viste qué chistoso lo de los gatos? Y ella estaba pálida, estaba completamente pálida y asustada y le dice, ¿qué te pasa? ¿Te quisieron hacer algo? ¿Intentaron abrir el coche, algo? El novio pensando otra cosa. Y ella le dice, no. Y le cuenta lo que vio. Decía mi suscriptora en ese correo que en algún podcast lo conté hace por ahí del 2021, yo creo 2022, esta historia, que no sabe si su novio le creyó la historia, no sabe si le creyó lo que acababa de pasar, pero ella está segura de lo que vio. Pero les contaba como preámbulo esta historia que me mandaron a mí hace unos años porque me recordó mucho a lo que vio este chico en Perú. Les dije Chile hace rato, perdónenme, fue en Perú. Cuenta este chico que él es ingeniero en alimentos. Esto fue en pandemia, ocurrió en plena pandemia 2020, iba comenzando apenas. Y por lo mismo, pues las empresas todavía, antes de que la cosa empeorara demasiado, cosa que ocurrió semanas después, pero esto ocurrió por ahí de mediados de marzo, cuando todavía no se declaraba como tal una cuarentena, que posteriormente se convertiría en pandemia, pero pues las empresas estaban buscando sacar el mayor dinero posible antes de que todo se fuera al demonio. Entonces la empresa en la que trabajaba este chico, lo que ofrecían eran servicios de ir a las plantas, a las fábricas de alimentos y como que verificar, como que, ¿cómo se dice? Certificar que las empresas, que las plantas estuvieran en condiciones óptimas para trabajar. Entonces a quien le tocó hacer en esta ocasión el servicio fue a un chico de unos 30 años quizá, le tocó ir. Y cuenta que, él lo que tenía que hacer era certificar que estuvieran funcionando bien las máquinas, que estuvieran funcionando las luces, que las condiciones de salubridad y de seguridad para los empleados fueran adecuadas. Ya saben que las empresas, las fábricas en específico y sobre todo las fábricas de alimentos, tienen lineamientos muy estrictos. Entonces él debía ir a revisar y a certificar que estuvieran cumpliendo con todos los requerimientos de ley, ¿no? Dice que esta actividad, este trabajo, usualmente se hacía de noche, ya que la actividad en la planta era menor, porque la producción en las fábricas normalmente son 24 horas, pero sobre todo en las de alimentos, lo sé porque mi hermano trabaja en una, normalmente son 24 horas, pero en la noche, en la madrugada, el flujo de trabajo es mucho menor. Entonces, normalmente era lo que hacían, iban a dar estas certificaciones, estas verificaciones durante las madrugadas, y lo hacían normalmente 3 o 4 personas. Pero cuenta este chico que en especial ese día todo le había salido mal, lo cual también es interesante porque un error que tú cometas, una pequeña racha de mala suerte en el día es normal. Todos tenemos días en los que nos levantamos con el pie izquierdo de la cama, pero esas fueron demasiadas cosas que le ocurrieron al chico y no sé si tenga que ver con la experiencia que tuvo. Por cuestiones de la vida, las compañeros que tenían que acompañarlos, una de ellas se reportó enferma, la otra había tenido un accidente, un familiar, y ella tuvo que ir a verlo. En fin, no había nadie que lo acompañara. Era en un rumbo bastante peligroso, de la ciudad de Lima, si no me equivoco. Era en un rumbo muy peligroso. Les digo que esto se hacía ya muy tarde por la noche, prácticamente en la madrugada, y él tuvo que llegar solo. Llegó. El equipo que él tenía que llevar era equipo que él tenía que llevar cargado. Eran luces y equipo que tenía que ir cargado, con batería. Él dice que no solo porque él es muy cuidadoso con esas cosas, sino por mismo protocolo. Antes de salir hacia la fábrica en donde iba a hacer su trabajo, él tuvo que verificar que el equipo que llevaba estuviera completamente cargado para que le alcanzara la batería durante toda la jornada de trabajo que iba a durar prácticamente toda la madrugada. Sin embargo, al llegar a la fábrica, y él al empezar a instalarse se dio cuenta de que la batería que llevaba el equipo, de todo el equipo, estaba prácticamente vacía. O sea, no le iba a alcanzar ni para media hora de trabajo. Era como si alguien le hubiera encendido el equipo en el camino mientras iba en el carro y se hubiera descargado, lo cual era imposible porque para funcionar tenía que estar encendido el equipo. O sea, no había ninguna explicación y él verificó antes de partir que estuviera cargado y en efecto así estaba, pero cuando llegó el equipo estaba a punto de descargarse. También notó que algo que a él nunca le pasa, y eso yo entiendo perfecto porque es algo que me pasa a mí, los que tenemos ya sea ansiedad o trastorno de obsesivo compulsivo como es mi caso, no nos gusta traer los teléfonos con baja batería. Yo dejo cargando el celular toda la noche, lo traigo siempre en ahorro de batería. Cuando despierto en la mañana tiene 100% y a mí la batería me dura todo el día. A menos que lo haya usado, por ejemplo, cuando voy a algún evento o que me pasé horas hablando con la patrona, pues a lo mejor ahí sí
La pila se me empieza a bajar, pero por mucho que se me acabe una pila, yo termino mi día ya a las 12 de la noche con 20-22% de pila. O sea, eso es lo mínimo que yo llego a tener. Yo entiendo a este chico porque él dice, yo cargo, a mí nunca me ha pasado en la vida que mi celular se descargue, o sea, que se muera el celular, nunca me ha pasado. Y este chico es igual. Aparte, pues es ingeniero, seguramente es muy metódico, muy cuidadoso. En el video se ve su rostro y sí se ve que es un chico muy cuidadoso, muy cuadrado, muy ingeniero, vaya, muy serio. Entonces él dice que él sabe que siempre trae su celular con pila. Y esa noche estaba viendo todo esto, estaba platicando con la gente de la fábrica, oye, no sé qué pasó, pero mi equipo no tiene pila, bla, 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 voy a tener que regresar otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso se da cuenta que su celular también estaba con 2% de pila, o sea, estaba a punto de morir su celular. Dice, ¿qué rayos? Esto ya no es normal, lo del equipo, ok, que fue un mal funcionamiento, X, ok, pero lo de mi celular yo sé, porque yo me conozco, que el celular traía más del 50% de pila y ahorita ya no tiene pila y no lo he usado, no tiene ningún sentido. ¿Qué diablos está pasando? Todavía para acabarla de joder, saca su cartera y ve que no trae dinero en efectivo, no traía ni un peso. Dice, diablos, ¿qué voy a hacer? Todo estaba saliendo mal. Obviamente él ya se iba a regresar a su casa, porque no podía trabajar con el equipo sin pila. O sea, literalmente no podía hacer nada, tenía que regresar otro día. Entonces, él necesitaba dinero y le dice, el velador de la fábrica le dice, mira, aquí sales de la fábrica, te vas caminando 3 cuadras hacia abajo y ahí hay una farmacia, ahí hay un pequeño cajero automático, ahí vas a poder sacar dinero por lo menos para que llegues a tu casa, ¿no? Ok, muchas gracias, ahorita regreso. Ahorita él había dejado su equipo, todo ahí en la fábrica, iba a sacar dinero e iba a regresar. Recordemos que para este momento ya era entre la 1 y las 2 de la mañana quizá. Les digo que era un rumbo peligroso, era un rumbo donde se sabía que había delincuencia en esta ciudad. Y él dice, pues ni modo, tengo que arriesgarme. Empieza a caminar lo más aprisa, él cuenta que había 2 caminos que podía tomar para llegar a la farmacia. Uno era más corto, pero ahí él ya los veía a lo lejos que había como una pandillita, un grupo pues de malvivientes, que seguramente le iban a, en el mejor de los casos le iban a querer pedir dinero, o en el peor lo iban a querer asaltar, pero él no traía dinero. Entonces sabía que era peligroso acercarse a ellos y no llevar nada, porque lo podían golpear e incluso medio matar por no haberles dado dinero porque no llevaba. Y el otro camino era un poco más largo, era como una especie de parque, que obviamente a esas horas estaba completamente desierto, pero estaba muy oscuro, no había alumbrado público en ese parque, no funcionaban las luces. Entonces dijo, ¿qué hago? Me voy por el camino corto, iluminado, pero donde ya estoy viendo que allá más adelante hay un grupito de malvivientes, o me voy por el camino oscuro y más tardado, pero que al menos no hay nadie. Vámonos por el parque, dice el chico. Empieza a caminar lo más aprisa que puede, intentando no llamar la atención, porque tarde o temprano estos tipos lo tenían que ver porque estaba como que en la acera de enfrente. O sea, de que lo iban a ver, pero intentó ser lo menos llamativo posible. Empieza a caminar y mientras va caminando, pasan a su lado corriendo 2 gatos, un gato de cada lado, súper rápido, súper veloz los 2 gatos, como son los gatos. Él le llama la atención, obviamente se espantó porque él venía nervioso, no por la oscuridad, sino por estos cuates que estaban ya a punto de llegar a donde estaban ellos, y él todo lo que traía en la cabeza, ¿no? Se espanta obviamente al ver a los 2 gatos corriendo que pasan junto a él, sigue a los gatos con la mirada y ve que llegan, se detienen a unos cuantos metros delante de él, que ahí había otro grupo de gatos, o sea, estos 2 gatos alcanzaron a sus compañeros. Pero lo que estaban haciendo estos gatos no era un comportamiento normal, ni en gatos ni en ningún otro animal, tal vez ni siquiera en los primates. Él dice que lo que estaban haciendo este grupo de gatos, que eran quizá 15, 20 gatos, estaban, como les comenté antes en el otro relato, estaban caminando en 2 patas y cargaban por encima de sus cabezas, con sus patitas delanteras, estaban cargando a otro gato, como dice, como si viniera muertito el gato. Como cuando en un partido de fútbol alguien mete gol o hace una anotación y para festejar lo cargan entre todos. Pues así amigos, así estaban cargando a este otro gato. Entre estos 20 gatos estaban cargando uno así sobre sus cabezas. E iban caminando como si fuera una procesión, como si fuera un funeral tal cual. Pero no iban a un ataúd ni nada, lo iban cargando así nada más. Caminando sobre 2 patas los gatos. Tal cual. El chico obviamente se sorprende mucho porque esto no es un comportamiento normal en un gato, en ningún animal.
El simple hecho de que ya estuvieran caminando en dos patas no era normal. Porque sí, los gatos se pueden parar en dos patas cuando van a saltar o para alcanzar algo. Son animales muy ágiles. Pero caminar en dos patas, y ya iban caminando un buen tramo, era una procesión tal cual. Llevaban caminando un buen tramo, él iba caminando detrás de ellos, los iba viendo, iban caminando como si su cuerpo fuera humanoide. No perdían el equilibrio y además iban cargando, eso sí no lo puede hacer un gato, ni ningún animal cuadrúpedo. Cargando al otro gatito, sosteniéndolo así entre todos. Como un funeral tal cual, como si fuera un grupo, como cuando cargan el ataúd entre varios para llevarlo a, ya con los sepelios, en los entierros, así tal cual. El chico obviamente se sorprendió muchísimo, pero en su shock siguió caminando y ya estaba por alcanzar este grupo de gatos. Dijo, ¿qué diablos? O sea, ¿qué va a pasar cuando los alcance? Porque ellos obviamente venían caminando más despacio que él. Tarde o temprano, y no había manera de rodearlos, tarde o temprano los iba a alcanzar. ¿Y qué iban a hacer cuando él estuviera junto a ellos? Iba pensando en todo esto, de pronto se le olvidó todo lo que traía en la cabeza, el hecho de lo que había ocurrido en la fábrica, de que no traía pila, de que no traía dinero, e incluso se le olvidaron los delincuentes estos. Graso error, porque ellos lo vieron y dice que cuando regresó en sí, cuando salió un poquito de su estupor de lo que estaba viendo, volteó a la izquierda y estos delincuentes ya venían cruzando la calle hacia él, ya para asaltarlo. Era muy evidente que ya venían a asaltarlo y no había nadie en la calle más que ellos y los gatos. No sé, ahí no menciona este chico si los delincuentes vieron a los gatos o si simplemente ya lo habían visto antes y ya no les parecía extraño, eso sí no lo sé, pero ellos venían directo sobre él. La atención de estos delincuentes estaba puesta en él y se veía claramente que ya lo iban a asaltar. Entonces, lo que hace este chico al ver a los cuates, dice, ¿qué hago? ¿Me echo a correr? ¿Me cruzo yo la calle y que me persigan? ¿O corro hasta la farmacia? ¿Me interno en el parque? ¿Me regreso corriendo a la fábrica? ¿Qué hago? Mientras todo esto estaba pasando en su cabeza, él alcanza a los gatos. O sea, él llega, se empareja con la procesión de gatos. Y al verlo, no sé si los gatos al verlo a él o al escuchar los pasos de estos delincuentes, como que se vieron sorprendidos, igual que en la historia de mi suscriptora que les conté, y sueltan al otro gato. Ya no sé, no menciona el chico si el gato estaba muerto, si estaba dormido, por qué lo iban cargando. Sueltan al gato, se ponen a cuatro patas y se echan a correr. Pero eran tantos gatos que distraen a los delincuentes. O sea, como que los delincuentes también se detuvieron, como el novio de mi suscriptora en la otra historia. Se detienen así como sorprendidos de que eran muchos gatos. Y pues para no pisarlos y así se quedan así como parados. Y eso a él le da tiempo de correr hasta la farmacia donde iba. Pero dice que cuando se echa a correr, un gato pasa junto a él y le dice adiós. Así tal cual, le dice adiós. Él menciona porque le pregunta, el entrevistador, que le pregunta, oye, ¿cómo suena la voz de un gato? Y este chico le dice, pues mira, ¿has escuchado cuando los gatos hacen estas onomatopeyas? Que hay videos muy famosos, muy graciosos en internet, de gatos que no hablan como tal, pero que hacen ciertos sonidos que suenan como palabras, ¿no? A mí me tocó verlo con los gatos de esta exnovia, que decían, cuando le hablaban a ella, hacían un sonido como que se escuchaba como que decían mamá. O hay gatos que se escucha que dicen como Raúl, o no, u hola, o cosas así. Hay muchos videos de gatos haciendo este tipo de sonidos y se escuchan no con una voz de un hombre o de una mujer, se escucha como el maullido del gato tratando de imitar el sonido de una palabra humana, ¿no? Se escucha como mamá o hola o cosas así, ¿saben? Dice que así se escuchó, que este gato le dijo adiós con una voz así, pero no fue un maullido intento de palabra de un gato, sino que tal cual fue una vociferación humana con la voz de un gato emergiendo de un gato. Algo sumamente extraño que obviamente a mí me hubiera dado miedo si lo hubiera escuchado, ¿no? Porque cuando cuento estas historias de animales actuando como humanos, mucha gente en los comentarios pone, ay, a mí me pondría muy feliz, yo no me asustaría, me encantaría que mi perro me hablara o mi gato me hablara. El problema es que estos gatos no eran del chico, eran gatos de la calle. Y la historia esta que contó mi suscriptora en Iztapalapa también, no eran sus gatos, eran gatos que iban pasando en la calle. ¿De dónde vienen estos gatos? Son gatos callejeros, son gatos de varias casas que se escapan en la noche y se reúnen. Son personas, son aguales que se convierten en gatos. No sé, o sea, eso es lo interesante de estos relatos. ¿Qué son? ¿Quién sabe? ¿Lo hacen todos los gatos del mundo o solo algunos?
Es sumamente interesante. De hecho, yo uno de los les conté que uno de los libros que estoy preparando actualmente es un compendio de cuentos, de historias cortas de terror. Y tengo una que justamente trata de eso, de gatos actuando, bueno, de animales en general, actuando como humanos. Pero vaya, ¿qué les pareció esta historia, amigos? A mí me sorprendió mucho porque una procesión de gatos, o sea, a mí más que el hecho de que el gato haya hablado, a mí lo que me sorprendió de esta historia es, una, ¿por qué pueden caminar sobre dos patas? ¿Y qué era este ritual que parecían estar llevando, esta aparente procesión? ¿Qué era? ¿Qué significaba para estos animales? ¿El gato estaba muerto? ¿Lo iban cargando porque era como su líder? ¿A dónde lo llevaban? ¿Lo hacen todas las noches? ¿Lo hacen con frecuencia? ¿De dónde vienen estos gatos? ¿Son gatos callejeros? Como les digo, son gatos de casas que por la noche se salen y se reúnen. ¿Son nahuales? ¿Qué diablos era eso que vio este chico? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en la caja de comentarios. Y hay otra historia que también me topé en TikTok, que esta le pertenece a un podcast que yo no sabía que existía, pero me topé con el clip por el algoritmo, por cuestiones de terror me salió. Y me pareció una historia muy interesante. El podcast se llama 50. Y una de las conductoras es Dalila Polanco. Muchos conocerán a esta actriz, creo que es mexicana, al menos salía en televisión mexicana o sale en televisión mexicana. Fue exnovia de Eugenio Derbez, hacía uno de los personajes de la familia Peluche, a la vecina Martina, ¿se acuerdan? Pues esta actriz, muy guapa, cuenta una historia que tiene que ver con gatos que ella vivió cuando era más joven. Ella cuenta que, supongo que esto ocurrió por ahí de su adultez temprana o su adolescencia, todavía vivía con sus papás y con su hermano menor, que cuenta que era más chico que ella de edad. Entonces, dice que en alguna ocasión su hermano, que era más chico que ella, te repito, había hecho como una pijamada con sus amigos y estaban ahí en la casa, puros hombres y ella, ¿no? Chavitos, adolescentes quizá de secundaria, y ella a lo mejor estaba en edad de prepa o edad de universidad. Entonces llegó el momento de la noche en la que los chicos dijeron, vamos a contar historias de terror, típico de pijamadas, ¿no? Y típico de jóvenes. Entonces empiezan a contar historias de terror, ya saben, algunas ocurridas a ellos, a conocidos, algunas leyendas, y uno de los amigos dice, porque ellos tenían gatos en su casa y los gatos eran de ella, de Dalila, no sé cómo se pronuncia, de Dalila. Entonces le dice uno de los amigos, dice, oye, noto que tienen gatos aquí en la casa, yo tengo una historia, una leyenda referente a gatos. Y dicen, a ver, cuéntanosla. Y dice este chico, mira, los gatos, y no había hecho la conexión hasta ahorita, tiene conexión con lo que les conté del capítulo de Love, Death and Robots de esta temporada que acaba de salir, que yo la vi el viernes pasado. Le dice es que los gatos son los únicos seres vivos que pueden engañar al diablo. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, es que cuando alguien tiene gatos en su casa, si el diablo se aparece en dicha casa, los gatos fungen como la primera barrera de protección contra su dueño. O sea, ellos van a proteger al dueño, pero no en un enfrentamiento físico, sino que van a usar su astucia para engañar al diablo. Los gatos, cuando el diablo llega a una casa y quiere llevarse al dueño de los gatos, ellos le dicen, ok, te dejamos llevártelo, pero adivina cuántos pelos tengo. Y que justo en el momento en el que el diablo está respondiendo, obviamente él es el diablo, él sabe cuántos pelos tiene el gato, cuando está a punto de responder, el gato se sacude, soltando pelos. Entonces el diablo termina equivocándose, así perdiendo el reto contra los gatos y dejando vivir al dueño de los mismos. Esa es la leyenda que este chico cuenta. Obviamente algunos dicen, ¡ay, qué terrorífico! Otros dicen, tu historia no dio miedo, yo tengo una mejor, y siguen contando historias, ¿no? La velada continuó. Se hace más tarde, los chicos siguen en la pijamada. Dalila, como ella no era parte de la pijamada como tal, se sube a su cuarto. Dice que estaba en su habitación, leyendo un libro, con la televisión encendida, tenía la luz de su lamparita de noche encendida, y sus gatos estaban ahí con ella en la cama, uno a los pies de la cama y el otro echado entre las piernas de ella. Y en eso, de la nada, dice que los dos gatos se levantan al mismo tiempo, estaban dormidos, perdidamente dormidos. Se levantan los dos gatos al mismo tiempo. Dice ella que en posición como de esfinge, o sea, con la cabeza erguida y las orejas erguidas, pero todavía como echados sobre sus codos, y voltean los dos al mismo tiempo a ver a la puerta de la habitación. Ella dice, ¿qué está pasando? Porque ¿escucharon algo? O sea, alguien hizo un ruido en la calle. Son los amigos de mi hermano que hicieron un ruido allá abajo que yo no escuché, pero ellos sí. O un bicho. Y en eso los gatos se ponen no solo en alerta, sino se ponen agresivos hacia algo que había en la puerta.
que ella no podía ver, pero ellos sí. Los gatos se arrastran, ya saben cómo se arrastran los gatos como pecho tierra, se arrastran hacia los pies de la cama y se ponen de pie, y al mismo tiempo los dos se sacuden. Al mismo tiempo los dos gatos se sacuden. Y en ese momento ella recordó lo que el amigo de su hermano les acababa de contar en la pijamada, sobre esta leyenda de cómo los gatos engañan al diablo. Entonces Dalila se asusta. Al asociar esto dice, no sé si el diablo, pero había algo en la puerta de mi cuarto que vino a visitarme esa noche y mis gatos me defendieron, me protegieron. Ella se intenta tranquilizar, apaga la tele y dice, vámonos a dormir. Y se duerme abrazada a los gatos esa noche, porque esa noche sus gatos le habían salvado la vida de algo que llegó a visitarla a su habitación. Esa historia a mí me pareció impresionante y la verdad les digo, yo no soy persona de gatos, yo nunca he tenido gatos, he convivido con gatos, pero yo nunca he tenido gatos en mi casa. Así que no tengo una historia personal que pueda contarles, así que busqué algunas. Busqué algunas experiencias de propietarios de gatos, déjenme poner mis lentes porque estoy un poco ciego, que fueron compartidos en Reddit y en otros foros de internet. Traté de buscar las más aterradoras y que tuvieran que ver con elementos paranormales. Aquí encontré una que se titula Gato que actúa como guía en sueños lúcidos. Esto tiene también conexión con algo que yo llegué a contar en algún momento del canal, pero dejen primero les cuento el relato. Un usuario relató que su gata, de nombre Diana, parecía acompañarlo en sus sueños lúcidos. Supongo que aquí, más que sueños lúcidos, se refiere a viajes astrales, ayudándolo a navegar por pesadillas y protegiéndolo de peligros. En una ocasión, cuando este chico despertó de un sueño particularmente intenso, notó que su gata también se despertó al mismo tiempo que él. Al comunicarse con ella mentalmente, le pidió que se acostara sobre su pecho y el animal lo hizo. Después le pidió que lo guiara de regreso al mismo sueño que estaban teniendo del que acababan de despertar, pero a un lugar seguro de este sueño. Y así sucedió. El chico se puso, le dijo mentalmente a la gata que se echara en su pecho. Sorpresivamente la gata hizo lo que él había pensado, se echó sobre su pecho, se quedaron dormidos casi al instante y él comenzó a soñar que estaban de regreso en este mismo lugar que estaban antes de que despertara y su gata estaba con él. Esta experiencia llevó al usuario a considerar que su gata podría estar actuando como una guía espiritual en sus sueños. Eso es muy interesante, amigos, porque muchos podrán decir, bueno, la mente es muy poderosa. Tal vez a mí me ha pasado que yo también he soñado con mis perritas. Que bueno, en el caso de Valkyria, que era mi gran danés que falleció hace unos años que les he contado, sobre todo desde que murió, la sueño mucho, pero los sueños que tengo con ella son muy simbólicos. O sea, yo estoy seguro que lo que he soñado con ella son como mensajes, como lecciones que ella intenta darme y demás, porque es mi protectora en otro plano. He llegado a soñar con mi perrita Tater, que es una salchicha, que es así. Yo me acuerdo de un sueño que tuve que estábamos como en una guerra, como en la guerra de trincheras, en la Primera Guerra Mundial, y los dos traíamos nuestras armas y traemos hasta nuestro casquito. O sea, era hasta un poco ridículo, porque imagínense a la perrita con su arma y con su casquito y corriendo conmigo en las trincheras. Eso, mi perrita está viva y eso ya tiene años que pasó. Entonces yo dije, me acuerdo que cuando desperté, lo primero que hice fue pararme de mi cama, ir por ella, que ella duerme en el cuarto de mis papás, y ella ya estaba despierta y me estaba viendo así como raro, ¿no? Entonces me acuerdo que la cargué y le dije, ¿qué pasó, gorda? Estábamos en otro lugar tú y yo, ¿verdad? Y tú me estabas cuidando. Como que yo sentí eso. Y esto que le ocurrió a este chico, uno podría decir, es que la mente es muy poderosa. Él estaba teniendo una pesadilla y se sintió protegido con la gata, se volvió a dormir de inmediato y soñó lo que quiso soñar. Soñó que estaba otra vez en este otro, o sea, tuvo la continuación del sueño del que se había despertado y soñó a su gatita. Pero yo creo que va más allá de eso. Yo sí creo que en específico los gatos son capaces de acompañar a las personas, a sus dueños en específico, a otros planos y ser sus protectores. Porque hace unos años, cuando estuvo de moda lo de los backrooms, que muchos de ustedes estuvieron mandando sus experiencias de los backrooms, que para los que no sepan qué eran, subí un documental que recopilé todos los relatos que me llegaron a mandar de los backrooms y los subí hace unos meses. Les dejo la etiqueta por acá para que vayan a verlo. Los backrooms, grosso modo, aparentemente era una dimensión no física,
a la que podríamos o podemos acceder en sueños. Y eso la gente se dio cuenta porque empezó la gente a compartir sus experiencias en internet, en foros, de que oye, yo sueño con este lugar. Los backrooms, grosso modo, la descripción, habían varios niveles, pero los backrooms normalmente se veían como bodegas vacías, llenos de muchos pasillos, de pasillos interminables, como una oficina, de esas oficinas tal cual, de esas de godines, de oficinistas, pero sin nada, sin ningún mueble, simplemente eran pasillos, como una bodega que tú ibas recorriendo y eran interminables y había entidades extrañas ahí. Millones de personas hemos soñado que estamos ahí. Habían otros niveles de los backrooms que eran más peligrosos, había gente que los veía como un estacionamiento subterráneo vacío. Ese ya era un nivel más peligroso de los backrooms de esta otra dimensión. Había gente que lo soñaba como un supermercado con los anaqueles vacíos. Había gente que lo veía como estación del metro, como una estación de metro, como túneles de metro. Esos ya eran los niveles más bajos de esta otra dimensión a la que parece que somos capaces de viajar en sueños a través de viajes astrales. Yo conté muchísimas experiencias de suscriptores que tuvieron en los backrooms y una de ellas precisamente decía que cuando soñaba con esto, que viajaba a este sitio, a esta otra dimensión conocida como los backrooms, que se hizo tan conocida, tan popular, que incluso le hicieron un videojuego en internet y varios cortometrajes, que ella cuando iba a este lugar, ella dormía con su gatito, o gatita, no recuerdo qué era, y la gatita la acompañaba en estos sueños, como si fuera su guardiana, como si la fuera cuidando, estando en este otro plano. Y no es, o sea, tiene sentido, y ahorita van a ver por qué. Porque los egipcios y muchas otras culturas decían que los gatos eran animales capaces de viajar entre nuestra dimensión física y otras dimensiones. Eran de los pocos seres vivos, de los pocos animales que podían brincar entre dimensiones, que de nuevo es un concepto que se utiliza en el episodio de esta serie que les comentaba al inicio. Entonces, yo sí creo que en específico el sueño de este chico, y así como porque me han llegado, les digo, otros relatos similares, yo creo que los gatos sí son protectores y guardianes de sus dueños en específico en los sueños, en específico en los sueños que no son sueños, sino que son viajes astrales, viajes a otras dimensiones. Ustedes, amigos, han tenido, los que sean dueños, papás de michis, de gatitos, ¿han tenido una experiencia similar en la que hayan tenido un sueño que ustedes crean que no era un sueño, sino un viaje astral a otra dimensión y los haya acompañado su gatito o su gatita para protegerlos? Déjenmelo saber en los comentarios, o si es una historia muy larga, no duden en mandármela a mi correo. Hay otro que es muy similar, que el título es Gato que protege durante pesadillas. Otro usuario de Reddit compartió que, tras adoptar a un gato de la calle, la frecuencia de sus pesadillas había disminuido significativamente. Este chico, seguramente por ansiedad o por estrés, tenía pesadillas muy frecuentemente y en cuanto este gatito llegó a su vida, empezaron a detenerse gradualmente. Antes tenía entre 4 y 8 pesadillas al mes, pero después de la llegada del gato, estas se redujeron a 1 por semana o menos. Aunque considera que el alivio podría deberse a la reducción del estrés debido a la presencia del gato en su vida, también contempla la posibilidad de que su gato actúe como un protector espiritual durante el sueño. Aquí se queda aún más clara este dilema que podrían tener los escépticos de, justo, se trata de, pues el chico tal vez se sentía solo y este estrés de su vida diaria lo llevaba a tener pesadillas. Claro, podría ser un efecto psicológico que como sea, también el gato lo ayudó, como son normalmente los animalitos nuestro mejor aliado, nuestro mejor apoyo emocional. O por otro lado, puede ser que quizá en efecto este gatito tenía o tiene cierta habilidad psíquica, sobrenatural, que trasciende el plano de lo físico y el plano de lo cotidiano, y es él quien, a través de su mente o de su espíritu, lo protege de los malos sueños. Eso también podría ser una posibilidad y es también bastante interesante. Hay otro relato que dice, gato que detecta presencias negativas, que es lo que les decía, referente también a lo que se plasma en el episodio de esta serie de Love, Death and Robots. Un usuario relató que su gata, generalmente tímida y asustadiza, reaccionó de manera inusual ante la visita de una tía con la que el usuario tenía una tensa relación. En lugar de esconderse como era su costumbre, la gata se colocó frente al usuario y siseó a la visitante. Durante toda la estancia de la tía en la casa, la gata no se separó de su dueño.
lo que interpretó como una señal de que su mascota percibía la energía negativa de la visitante y actuaba para protegerlo. Esto 100% yo creo que es real, o sea, hay muchos amigos, muchos conocidos que tienen mascotas, no solo gatos, incluso mascotas como tarántulas o incluso peces o tortugas, me han contado que dependiendo de la vibra que emane la gente, es como los trata el animal. O sea, pues las personas nos podemos engañar entre personas, ¿no? Hay gente que a pesar de que... Hay gente que es muy evidente que sus intenciones no son buenas hacia con nosotros, o que su vibra es muy pesada, o que simplemente es gente que cae mal. Pero hay personas que lo saben esconder muy bien, el hecho de que son malas personas y de que tienen intenciones ocultas. Pueden engañarnos a nosotros quizá, pero a los animales no. O sea, yo justamente con Tater, Valkyria era más tranquila. A pesar de que era un gran danés gigantesco de 90 kilos, era más tranquila. Y si la gente intentaba, a mí me defendió muchas veces ya saben, de que, porque Valkyria llegó a mi vida cuando yo tenía 15 años. O sea, yo todavía era un niño. Y de esas de que pues, te portas mal y tu mamá te va a pegar, o luego que yo me peleaba con mi hermana y nos agarrábamos a trancazos, muchas veces Valkyria llegó a defenderme. O sea, de que gruñéndole a mi mamá o a mi hermano, imagínense que un gran danés te gruña, ella llegaba corriendo y se interponía entre nosotros y ladraba y gruñía, defendiéndome a mí, porque era muy cercana a mí. Igual si alguien se acercaba demasiado a la casa, mi casa pues da a la calle, si alguien se acercaba demasiado, ella, imagínense, era un monstruo, o sea, la gente se espantaba, se brincaban de miedo, porque ella, había una banca pegada a la ventana que daba a la calle, y ella se paraba ahí y ladraba y gruñía como loca, se azotaba contra la ventana, pues la gente se espantaba, o sea, también era muy protectora, pero Valkyria como que se esperaba hasta el último momento para defenderte, o sea, cuando ya ella decía, ok, si es algo malo, ya te defendía. Tater es mucho más agresiva, a pesar de que es más chiquita, pues es el complejo de Napoleón, ¿no? Tater al ser más chiquita supongo que es como más nerviosa, como los perros chiquitos, y ella con cualquier cosa es mucho más sensible, mucho más agresiva y mucho más protectora. Entonces Tater, mi perrita salchicha, que sigue viva hasta la fecha, que acaba de cumplir 11 años, ella sí le ladra a todos. Aquí, persona que entra a la casa, persona que le ladre. Sean familiares que vienen con frecuencia, o sea alguien que llega, repartidores de comida, lo que sea, a todos les ladra. Incluso a nosotros. Pero es diferente el ladrido. El ladrido que nos hace a nosotros, o a mis tías, o a mis primos, que ya los conoce desde hace años y hasta se emociona de verlos y demás, es diferente el ladrido que le hace a ellos, a los ladridos y gruñidos que les hace a los repartidores del súper, o de la comida, o del agua, o de quien venga. Son diferentes y sí depende, o sea, depende mucho de la persona. Incluso, les voy a contar esta historia, yo tuve de dos exnovias que llegaron a conocerla. Una exnovia era de una vibra muy tranquila, era muy buena persona. Y ella siempre la quiso. O sea, desde siempre Tater la quiso mucho. Y cuando la conoció y siempre que venía a la casa, le ladraba y todo, pero les digo, como emocionada, le daba gusto verla. Y nunca le ladró ni le gruñó agresiva. Pero otra exnovia que tuve, que llegó a venir también a la casa, su vibra era diferente. Era un poquito más pesada. Ella no era mala persona, pero sí su vibra era más pesadita, más oscura. Y a ella sí le ladraba, le gruñía e incluso una vez la intentó morder. Y les digo, ella no hace eso con toda la gente. Como que los animales sí perciben la energía mucho más claro de lo que lo hacemos nosotros. Entonces, este relato, si un perro tiene esa habilidad, los gatos yo creo que la tienen e incluso más fuerte. Así que esta historia de la tía de este chico, yo creo que es completamente real y que incluso la señora no solamente había una relación tensa, tal vez la señora tenía malas intenciones hacia con el chico y por eso la gatita lo protegió, cuando incluso su naturaleza no era de ser protectora. Pero era tan mala, tan pesada la vibra de esta señora, que la gatita sabía que había peligro para su dueño y por eso la protegió y la defendió en todo momento. Tengo una última historia que dice: gato que actúa como protector espiritual. En otro testimonio, una persona mencionó que su gato parecía protegerla de espíritus y sueños demoníacos. Aunque no proporcionó detalles específicos, esta persona expresó su creencia de que su gato tenía habilidades especiales para mantener alejadas las energías negativas durante la noche. Y aquí es donde quiero entrar a la teoría, a las leyendas, a la mitología del mundo antiguo referente a los gatos, porque les digo que fueron distintas culturas de distintas partes del mundo y de distintos periodos históricos que le atribuyeron a los gatos
habilidades sobrenaturales que tenían que ver con otros reinos, con otros planos, con otras dimensiones, con la práctica de la magia, tanto para bien como para mal, y protectores, precisamente como cuentan estos testimonios, protectores de los humanos en estas otras dimensiones y de criaturas o entidades que venían. Por ejemplo, se les ha plasmado a los gatos como guardianes espirituales. En muchas culturas se cree que los gatos son capaces de percibir energías invisibles para los humanos, tales como espíritus o presencias sobrenaturales. Algunos creen que pueden absorber o neutralizar energías negativas en los hogares. Esto de las energías yo no lo puedo decir por voz propia, porque les digo que yo nunca he tenido gatos en mi casa. Sin embargo, pues por ejemplo, yo siempre he dicho y uso mucho de ejemplo las películas y la ficción, porque yo creo que hay mucho de realidad en la ficción. En la película de Ghost, La sombra del amor, con Demi Moore y Patrick Swayze, un clásico del romance ochentero, ¿quién es el único ser vivo que puede ver al fantasma, a Patrick Swayze? El gato de Demi Moore, es el único. Porque los demás la pueden sentir cuando el otro fantasma del metro le enseña a interactuar con el entorno físico. Lo sienten, pero y el personaje de Whoopi Goldberg, que es medium, lo puede escuchar, pero no lo puede ver. El único que puede ver a este fantasma, que está atrapado entre dos dimensiones, entre el plano de los vivos y el plano de los muertos en la película, es el gato. Nada más. Y además ahorita me estoy acordando de un relato que conté en el canal, les voy a dejar por aquí la etiqueta y la miniatura para que vayan a verlo, de un relato de unos suscriptores que los defendió de un nahual que se metió a su casa, entró por el patio, ellos escucharon que el gato se estaba peleando con algo, cuando salen a ver, lo que había era como una especie de simio, pero como mezcla con perro, era algo muy raro y era grande, o sea, no era un... Porque esto ocurrió creo que en Toluca, una cosa así, o sea, ahí no hay primates. Todavía esto ocurriera en Chiapas o en alguna zona selvática, dices, bueno, a lo mejor un primate se alejó demasiado de la selva y entró a una casa, puede ser, ¿no? Y aún así, los primates que hay salvajes aquí en México son primates pequeños, son primates tropicales, no son como los chimpancés o los orangutanes, definitivamente, ¿no? Entonces, dice que ellos se asoman y lo que ven es pues una criatura como medio simio, medio perro, que estaba como en cuclillas, arañando y peleándose con el gato de la familia, que el gato había salido a enfrentar esta cosa que se había metido por el patio. Cuando esta cosa voltea y los ve, se sorprende, se espanta, los brinca, o sea, esta cosa corre hacia ellos, pero los brinca como tal cual como un simio, y se brinca a la casa de al lado y de ahí se escapa hacia el monte, porque vivían como en una zona rural. Y el gato sobrevivió, pero sí estaba arañado, estaba mordido, como si se hubiera peleado con otro animal. O sea, los gatos sí son capaces de identificar y de defendernos de estas entidades que no son humanas ni animales. También se hablaba de que eran protectores del más allá. En el antiguo Egipto, los gatos eran sagrados y asociados con la diosa Bastet. La diosa Bastet era la diosa felina de la muerte, si no me equivoco, protectora del hogar y símbolo de fertilidad. Se creía que los gatos guiaban y protegían las almas en su tránsito al más allá. Algo como el papel que le daban aquí en el México prehispánico a los xoloescuincles, lo hacían los egipcios con los gatos, porque la diosa de... No era la diosa de la muerte, ahorita les fallo con la deidad. Aquí está. La diosa Bastet era la diosa felina del hogar, la fertilidad, la música y la protección. Era representada como una mujer con cabeza de gato. Se creía que protegía a los hogares de espíritus malignos y enfermedades, especialmente a las mujeres embarazadas. Los egipcios momificaban a sus gatos y los enterraban con honor, pues consideraban que el alma del gato podía acompañar a su dueño en el más allá. Les digo, muy parecido a lo que se hablaba de los xoloescuincles aquí en México. En otra cultura, muchos años después del antiguo Egipto, en Europa, durante la Edad Media, los gatos, especialmente los gatos negros, fueron asociados con la brujería. Y ojo, aquí no estoy diciendo que los gatos negros sean malos per se. No vayan a ser de esa gente idiota que ataca a los gatos o a los animales porque los asocian con brujería, porque piensan que ellos son la brujería. No, eran utilizados por brujas, no en rituales, sino ahorita van a ver cómo. Pero desde la Edad Media, de ahí viene la característica figura cliché de la bruja con el gato negro que vemos en las caricaturas y en las películas. Viene desde la cultura de la Edad Media en Europa. Les repito, los gatos no eran utilizados en los rituales, los gatos no eran los brujos, no hagan estupideces, no lastimen a los animales. Lo que ocurría era que las brujas decían que los gatos, en especial los gatos negros, eran espíritus familiares. Esto de espíritu familiar, y aquí es muy interesante, porque aunque en la Edad Media
O sea, aquí en México sabemos que mucha de la brujería que se practica viene del México prehispánico. La brujería que se practicaba en Europa, que fue perseguida por la Santa Inquisición en la Edad Media, era magia antiquísima que venía de los celtas, de los vikingos, de todos estos pueblos bárbaros. Era magia pagana, no necesariamente mala. Cabe aclarar, recordemos que la magia no es ni buena ni mala, depende del uso que le dé el brujo o la bruja. Y en el caso de la magia que se practicaba en la Edad Media, era magia que venía de los celtas, que es uno de los pueblos más antiguos del mundo, de los vikingos, de los bárbaros, de los germanos, de todos estos pueblos paganos previos al cristianismo en la Edad Media. Y el concepto de los animales espirituales, o de los familiares, perdón, que les llamaban, venía desde los celtas. Los celtas, que les digo, los celtas era un pueblo que fue gigantesco, que era similar a los vikingos, pero no eran los vikingos, eran mucho más antiguos y fueron un pueblo muy poderoso, primitivo, que abarcaron los territorios de lo que hoy es Alemania, España, Inglaterra, Escocia. O sea, era un pueblo gigantesco, muy bárbaro y muy primitivo. No hacían sacrificios ni nada, de hecho ellos no creían en ningún dios, ellos adoraban a la naturaleza en general. Era un pueblo muy básico pero muy sabio que fue corrompido por el cristianismo en la Edad Media. De hecho ni siquiera llegó, o sea, cuando surge el cristianismo en Europa, los celtas ya no existían. Europa ya estaba dividido en burgos y en territorios diferentes, en diferentes reinos. Los celtas fueron previos a todo eso. Y el concepto de los familiares eran animales que fungían como compañeros espirituales de los brujos, que en la cultura celta los brujos recibían el título de druida. De hecho, se dice que el mago Merlín, que se cree que sí existió en la vida real, es muy interesante, luego les volveré a contar la historia de Merlín porque hace mucho que no se las cuento, pero Merlín se decía que era una criatura no del todo humana, era hijo de una mujer humana, pero de una entidad masculina que no era humana, posiblemente de un djinn o un genio, por eso era tan poderoso, porque no era del todo humano Merlín. Y además se dice que Merlín, para tiempos del rey Arturo, que también se cree que existió, se cree que Merlín era el último de los druidas, es decir, el último mago celta, el último mago en su estado puro de estos pueblos europeos antiquísimos. Y Merlín tenía sus familiares, que eran estos animales que eran sus compañeros espirituales. Los familiares podían ser búhos, gatos, lobos incluso. De ahí viene este concepto que se usa, por ejemplo, en Harry Potter, de que los brujos en Europa vienen acompañados por animales. Eso viene desde la cultura antiquísima europea, lo cual también tenía similitud con los nahuales en México. Recordemos que los nahuales no necesariamente se convertían en animales, pero estos brujos también tenían animales que no eran simples mascotas, eran sus compañeros, sus guías espirituales. Que probablemente si estos magos realizaban viajes interdimensionales, como lo vimos en el capítulo de la semana pasada de Aztlán, y de otros rituales de brujería que se hablan de la bilocación, del desdoblamiento y todo esto, quizá tenían a sus animales ahí, a sus familiares, para que los acompañaran a sus formas astrales en estos viajes a otras dimensiones. Eso es muy interesante porque aquí conecta todo, porque no hay manera que los aztecas, los mexicas, les copiaran este concepto de los animales familiares a los brujos celtas, porque los celtas existieron miles de años antes que los mexicas. O sea, cuando los españoles conquistan México, Tenochtitlán, los celtas llevaban creo que 1000 años de ya no existir. O sea, los españoles son descendientes de los celtas de cierta forma porque sí habitaron en España, pero en una España antiquísima, o sea, la España que todavía ni siquiera era conquistada por los árabes. Pero sí hay cierta conexión ahí. Sin embargo, los aztecas ya tenían esta cuestión de los nahuales y sus animales antes de que llegaran los españoles. O sea, ahí coincide. Hay algo, hay una razón por cual los practicantes de magia y brujería de todo el mundo antiguo y actual tienen estos animales como sus compañeros, porque son sus guardianes espirituales. Decían las brujas también de la Europa medieval que los gatos, que eran sus familiares, podían fungir como sus ojos y oídos, o incluso como su forma alternativa mediante transformación mágica. Aquí entra el concepto del nahual clásico, del nahual original, que nos comentaba Antonio Zamudio, no del nahual que se convierte en un animal, porque eso, como nos dijo Antonio Zamudio, que le dijo un chamán, esos son los diableros, esos son nahuales que ya utilizan brujería proveniente de Europa. Brujería que es magia negra porque corrompe las leyes de la naturaleza, convirtiendo a un ser humano en un animal o en algo parecido a un animal.
El nahual original que se practicaba en el México prehispánico, que recordemos que los nahuales en el México prehispánico no eran vistos como algo malo, sino como brujos de élite, lo que hacían no era transformarse en el animal, sino sincronizarse con un animal que era llamémosle familiar. Aquí los brujos mexicas no les decían familiares, era su nahual, era su animal espiritual, su guardián. Ellos se sincronizaban y podían actuar a través del animal. O sea, si se sincronizaban con un halcón, como nos lo contó Antonio Zamudio, el brujo podía ver como el halcón. O sea, como ningún ser humano podría ver. Podía sobrevolar, y no que él lo estuviera haciendo, sino que él estaba en un trance, él estaba poseyendo al animal, para que me entiendan, y podía actuar a través de él como si lo estuvieran controlando, como si fuera un videojuego, y contar así con las habilidades del animal. Podían sincronizarse con perros, con gatos quizá. Aquí los gatos no son tan mencionados en las culturas prehispánicas, no sé si podían hacerlo los nahuales, pero sí con los ocelotes, que son gatos salvajes, con los perros, con los halcones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está muy interesante porque tal cual lo que decían las brujas en la Edad Media, que podían poseer a sus familiares, a sus animales, a sus mascotas, llamémoslas, para actuar a través de ellos y poder ver a través de ellos, también lo hacían los brujos en el México prehispánico. Poseer a sus animales para actuar a través de ellos, contando con habilidades que los humanos no contamos. También está otro punto que se le asocia a los gatos, que es la intuición sobrenatural. Se dice que los gatos pueden anticipar eventos como terremotos, enfermedades o incluso la muerte. Su sensibilidad a vibraciones, cambios de energía y patrones de comportamiento los ha convertido en símbolo de intuición y de presagio. Esto lo vemos también en una obra de ficción, ahorita que traigo mi playera de Stephen King. Yo no he leído el libro, pero en la película, supongo que en el libro también sale, en la película se ve, de Doctor Sueño, que es la continuación del Resplandor. Sin hacer mucho spoiler, vean la película o lean el libro mejor. En algún punto de la historia, Doctor Sueño, para los que no sepan, es la historia de Danny Torrance, el niño del Resplandor, pero ya de adulto. Y él llega a trabajar, por cuestiones de la vida, como cuidador de un geriátrico, de estos lugares donde tienen a los adultos mayores ya durante sus últimos días. Él no es el enfermero, ni siquiera es como el cuidador de ahí. Y en este geriátrico tienen un gato que se llama Azrael. Azrael como el ángel de la muerte, de la cultura abrámica. Y este gato le ponen este nombre porque él sabe cuando un viejito del geriátrico va a morir. Porque el gato se mete a la habitación de la persona que vaya a fallecer y se echa en su pecho. Y lo acompaña durante sus últimas horas y el viejito o la viejita fallece. Él ya lo sabe. Sabe que cuando este gato entra a su habitación es porque es su última noche. Eso está muy interesante porque hay casos de la vida real muy similares a este. Y también, no solo con la presencia de espíritus o con el presagio de la muerte de una persona, sino también, ustedes han visto estas como estatuitas que son de decoración chinas, que es un gato de oro que hace así con la patita, que normalmente tienen en los restaurantes o en las tiendas, en los hogares. Esta figurita china tiene una historia muy interesante, tiene una leyenda muy interesante. La gente asocia estas figuritas con la buena fortuna, con la buena suerte. Y la historia de esta estatuita muy conocida a nivel mundial del gatito chino haciéndole así a la patita, es que un monje chino se encontraba caminando atravesando un campo en una tormenta. Esto obviamente en China. Hace muchos años, hace siglos. Él estaba atravesando la lluvia, de pronto la tormenta se suelta muy fuerte y él se resguarda debajo de un árbol para protegerse un poco de la lluvia. Y de pronto él ve que frente a él, en medio de, resguardado como por un techo natural, había un gato que le hacía así con la patita, le hacía así como que viniera. El monje se le queda viendo al gato y al principio no lo pela, no le hace caso. Pero después de un buen rato de la insistencia del gato mojándose en la lluvia, dice: ok, voy a ver por qué me está hablando este gato, porque cada vez era más insistente el movimiento de la patita del gato. El monje sale de abajo del árbol y se dirige hacia donde está el gato, y en eso, cuando se está alejando del árbol, a medio camino, le cae un relámpago al árbol donde él se estaba resguardando y se prende en fuego. O sea, el gato le salvó la vida. El gato sabía que ahí iba a caer un relámpago y le estaba diciendo que viniera, que se alejara del árbol, o de lo contrario hubiera muerto. Cosa que hubiera pasado si el monje se hubiera quedado ahí y no hubiera caminado hacia donde estaba el gato. Por eso, esa figura del gato, el monje le hace la estatua en honor al gato y aplica el movimiento de la patita
Y eventualmente se popularizó esto con el pasar de los siglos y por eso hoy en día se asocia a esta estatua de gato que mueve la patita con la buena suerte, porque fue lo que hizo ese gato ese día, salvarle la vida al monje. También, como les decía, se ha asociado a los gatos como vínculo con otras dimensiones. Algunas creencias esotéricas afirman que los gatos pueden ver otras dimensiones o planos espirituales. Esto explicaría por qué a veces se quedan mirando fijamente a un punto vacío o se comportan de manera extraña sin razón aparente. Eso me encantaría averiguarlo de alguna manera, tristemente pues no podemos. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Realmente creen que los gatos puedan ver otras dimensiones, portales, o más interesante aún, ingresar a otras dimensiones? Ustedes que tienen gatos, déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, también se ha visto al gato como símbolo de transformación y de misterio. Por su naturaleza independiente y nocturna, los gatos simbolizan el misterio, lo oculto y la transformación. En tradiciones ocultistas se les asocia con la luna, con la noche y los secretos del subconsciente. Y es que está justo este elemento del misterio de los gatos. Yo me acuerdo de un amigo que tenía gatos en su casa y los gatos se desaparecían meses, pero regresaban, siempre regresaban los gatos. Y obviamente como ser humano está el pensamiento de ¿a dónde fue? ¿Dónde estuvo estos meses? ¿Con quién estuvo? ¿Qué hizo? ¿Sabes? ¿No? Incluso esta leyenda que se popularizó un poco en TikTok hace unos años. Y ya, o sea, me habían contado personas que lo habían aplicado, lo había visto en otros videos, pero me lo dijo la patrona Luna, que le mando un beso. Ella, como les digo, tiene gatita y ella lo aplicó y me lo contó que sí funciona. Que cuando se pierde tu gato, que te acerques a los gatos de tu calle, a algún gato de tu calle, en todas las calles hay gatos callejeros, o incluso gatos de vecinos que sabes que se salen. Si algún día tu gato sale y no ha regresado, dicen que te acerques a cualquier gato en la calle y que le digas: oye, por favor busca a mi gato que se llama tal y descríbeselo y dile que regrese a casa, por favor. Y se dice que este gato va a correr la voz entre los demás gatos de la ciudad hasta que el mensaje llegue a tu gato y el gato va a regresar a casa. A mí, alguien muy cercano que es la patrona Luna, que le mando otro beso, ella ya me contó que eso sí pasa, que ella lo hizo y que su gatita volvió a casa después de que ella aplicó esta vamos a llamarle esta técnica oculta que se popularizó en internet hace unos años. O sea, sí funciona. Si tú en este momento tu gatito salió y no ha regresado, aplícala, tal vez funcione. Y aquí está de nuevo estos enigmas relacionados con los gatos. Otros gatos famosos de la mitología, ya casi terminamos con el episodio, es el gato en la mitología nórdica, que pertenecían a la diosa Freya, que era la esposa de Odín, madre de Thor y de Tyr y de muchos otros dioses. En la mitología nórdica, Freya, diosa del amor, la belleza y la magia, viajaba en un carro tirado por dos grandes gatos. Se creía que estos gatos eran seres mágicos que la protegían y representaban su conexión con lo arcano. Por ello, en algunos pueblos escandinavos, regalar un gato negro era considerado un augurio de buena fortuna. Eso es muy interesante porque, o sea, la cultura vikinga, si bien tiene cierta relación con los celtas, no es una copia. Les repito que los celtas no adoraban dioses, no tenían ni un solo dios en su panteón mitológico. Ellos adoraban a la naturaleza en general, no a los dioses. Así que es interesante cómo en Europa el concepto del gato relacionado a la magia, no vamos a decir brujería, vamos a decir a la magia. El concepto del gato relacionado con la magia es algo que viene desde los celtas hace más de 1000 años, pasando por los vikingos y todos estos pueblos bárbaros previos al cristianismo, e incluso ya durante la Edad Media, cuando se seguía practicando brujería de manera oculta, escondidos, todavía se seguía asociando a los gatos con la magia en Europa. Y no solo en Europa, como ven también en Egipto, en China. Aquí en el México prehispánico yo no encontré nada, no sé si también aquí. El gato como que no es tan presente en las culturas prehispánicas por alguna razón. Pero vaya, o sea, es más de una cultura y que al menos la China no tiene conexión alguna con la cultura europea ni con la egipcia. O sea, no es coincidencia, es algo más, algo percibimos de los gatos. Y los gatos hacen cosas que nos hacen confirmar esto. Se encuentra también el gato de Schrödinger. Esta es una paradoja cuántica. Esto es el famoso gato que explica la teoría de los multiversos, de los universos paralelos. No tiene que ver con magia, pero también es muy interesante. La teoría del gato de Schrödinger. Para los que no sepan qué es lo siguiente. Aunque no es una leyenda mística, el gato de Schrödinger es una famosa paradoja de la física cuántica propuesta por Erwin Schrödinger en 1935.
Imagina un gato en una caja con un veneno que depende de un evento subatómico aleatorio. Hasta que no se abra la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, desde el punto de vista cuántico. Esto ha sido usado en filosofía y esoterismo moderno como metáfora del misterio, la dualidad y la existencia simultánea de múltiples realidades. Para los que no entendieron, la cuestión del gato de Schrödinger, o el gato de la caja, creo que también se llama esta teoría, es justo la posibilidad de, si tomamos la decisión A o la decisión B, esto abre diferentes multiversos que ya existen ahorita. El hecho de que tú los estés pensando quiere decir que ya existen. Obviamente uno no se va a dar cuenta, porque si tú sigues el camino A, jamás sabrás lo que pasó en el camino B, pero en otra realidad, en un universo paralelo en donde tú tomaste la decisión B, la vida cambió por completo. Entonces, la teoría dice que si metes a un gato a una caja una con veneno y otra sin veneno, depende qué decisión tomará el gato. Si se come el veneno, obviamente el gato morirá. Pero, y si toma la otra caja, el gato seguirá vivo. Entonces, en un universo paralelo, el gato está vivo y el otro está muerto. En dos universos paralelos, perdón. Eso es muy interesante. No tiene que ver con magia ni nada de esto, pero es interesante que este científico Schrödinger haya utilizado un gato para su teoría. ¿Por qué un gato? Porque lo seguimos relacionando, de nuevo, con otras dimensiones, con universos paralelos, como se hacía en la magia en la antigüedad y con otros planos como en Egipto. También en 1935 ya se utilizó para intentar explicar la existencia de multiversos o de universos paralelos. Muy interesante, ¿no? ¿Coincidencia o destino? También está el gato en el folclore japonés, el Bakeneko y el Nekomata. En el folclore japonés existen espíritus felinos conocidos como Bakeneko y Nekomata. El Bakeneko es un gato que ha vivido muchos años y adquiere poderes sobrenaturales, como cambiar de forma humana, hablar y manipular fuego. Esto es similar al concepto del Kitsune, también japonés, que es supuestamente un zorro que tiene 9 colas, y este zorro de 9 colas ya no es un simple animal, ya es una criatura, es una entidad de la naturaleza que también puede convertirse en ser humano y engañar a las personas con esta forma humana, sea hombre o mujer. Por otro lado, el Nekomata es aún más poderoso. Este gato tiene 2 colas y puede manipular a los muertos como marionetas. Ambos seres simbolizan lo oculto, el rencor y la sabiduría. Y ya para terminar, les traigo algunos símbolos y, por así decirlo, rituales de brujería y alquimia que involucran a los gatos. En la tradición europea esotérica, los gatos, sobre todo los gatos negros, eran considerados guardianes del conocimiento oculto. Ven cómo no tiene que ver con la magia negra, sino más bien con la magia en general, el gato negro, y los gatos en general, los animales en general. En los grimorios y textos alquímicos, los gatos a menudo aparecen como símbolos de vigilancia, cambio y transmutación, de nuevo, debido a su asociación con otras dimensiones y otros planos. La imagen del gato sobre el grimorio de una bruja no es solo estética, representa la conexión entre el mundo físico y el plano oculto. El gato como guía espiritual o animal de poder. En el chamanismo y espiritualidad moderna, el gato como animal de poder o tótem representa independencia espiritual, sabiduría oculta, protección psíquica, capacidad de moverse entre mundos, tanto entre el mundo físico como el mundo astral, y conexión con lo femenino y lo lunar. Es interesante esto de la relación del gato con la luna, porque también era lo que decían los vikingos. Vean cómo todo lo que creemos hoy en día de los gatos ya lo habían creído otras personas en otras partes del mundo hace siglos o incluso hace milenios. Si el gato aparece repetidamente en tu vida o meditación, podría ser una señal de que necesitas confiar más en tu intuición o desarrollar tus capacidades psíquicas. Algunos rituales o prácticas mágicas que involucran a gatos son las siguientes. En la Wicca moderna, los gatos son considerados protectores de círculos mágicos. Su presencia en rituales se considera positiva y se dice que pueden ver entidades invisibles y disolver energías negativas. Algunos ocultistas creen que dormir con un gato puede facilitar los viajes astrales, lo que decían en los relatos que les conté ahorita, ya que el gato cuida el cuerpo físico, mientras el alma del gato te acompaña y explora estos otros planos. El curanderismo latinoamericano se dice que si un gato duerme a tus pies o sobre un lugar de dolor, como un cementerio o un hospital o algo así, está absorbiendo la energía estancada. Todo esto se habla de los gatos referente a temas esotéricos y paranormales, amigos. Les digo, yo no puedo hablar mucho de experiencia propia porque yo nunca he tenido gatos en mi casa, pero sé que muchos de ustedes sí.
Así que les pido por favor que confirmen en los comentarios si han vivido algo relacionado con sus gatos o con los gatos de algún familiar, de alguna expareja o de quien sea, relacionado con otras dimensiones o entidades paranormales o cosas de ese estilo. Déjenme en los comentarios, o si es una experiencia muy larga, pueden mandármela por escrito a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com para que yo la narre en otro episodio o en un episodio del podcast y la comentemos. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Esta fue la plática entre amigos del día de hoy con temática paranormal. Espero que los haya acompañado durante sus actividades cotidianas, sea la hora que sea para ustedes. Les recuerdo que si les gustó el video, dejen su like. Con eso me ayudan mucho, me ayudan muchísimo si comentan y sobre todo si comparten el video con sus conocidos. Con eso me ayudan muchísimo para que la plataforma haga circular el video y atraigamos a nuevos usuarios y a nuevos suscriptores que sean fanáticos de estos temas. También me ayudan mucho si se suscriben al canal, si activan la campana de notificaciones. Acuérdense que yo subo video todos los días a las 9 de la mañana, hora de México. Todos los días de lunes a domingo hay video nuevo. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, en Facebook y en Spotify. Y también si quieren sus libros, si les gustó lo que platicamos hoy, normalmente son los temas que yo meto en mis libros, que aunque son novelas de ficción, trato de contar historias basadas en casos reales o en leyendas que a mí me gustan mucho. Y hago historias, novelas, escribo novelas basado en eso. Así que si les gustaron las historias de hoy, les recomiendo que pidan sus ejemplares de mis libros: Mexicántropos contra vampiros, Demonios de luna llena y La orden de Camazotz. Los tres los encuentran en Amazon únicamente, tienen entregas a todo el mundo y les dejo el link en la descripción para que pidan sus ejemplares, o directamente pueden buscar los títulos o mi nombre, Luis Mario Vargas, en Amazon y los dirigirá para que pidan sus ejemplares. Si piden el formato físico, les va a llegar a su casa en un par de días, súper barato, y si compran el formato ebook en Kindle, lo tendrán al instante. Y eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por dejarme acompañarlos en este día, tarde o noche. Yo ya me voy porque ya me está dando hambre, ya es hora de comer aquí en México. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Y nos escuchamos y nos vemos en la oscuridad. Protejan a sus gatitos y sus gatitos los protegerán a ustedes.